Y entonces decíamos, ¿cómo plantear el equilibrio generalizado? Era la especie para la que quieres el diagrama más la especie que se encuentra en el eje de las ordenadas, es decir, el amortiguamiento a segundo orden. Y entonces, en este caso en particular, quedaba manganeso más sulfato, y entre esos dos iba a haber una interacción para formarme algo, ¿no? En este caso planteaba la formación de complejos porque estoy pensando en un sistema en disolución, un sistema soluble, y entonces planteaba manganeso más sulfato, puede dar complejos de manganeso sulfato, ¿sí? Y a todas las les ponía yo una comita, que es lo que estoy representando acá abajo, para indicar la dependencia del pH. De esa forma me quedaban entonces todas las posibles especies y componentes involucrados que yo podía tener en el sistema, porque ya estaba considerando al ion metálico, que era lo que me interesaba, al amortiguamiento a segundo orden, los posibles complejos que se forman y todas las especies dependiendo del pH, es decir, posible interacción tanto con protones como con hidroxos. Y entonces, bajo ese precepto, perdón, en nuestro caso en particular era, ¿para qué especie química te interesa el diagrama? Bueno, pues para manganeso 2. ¿Cuál es tu amortiguamiento a segundo orden? En este caso, sulfatos en particular, como ya lo habíamos mencionado, y me quedaba entonces la formación de los posibles manganeso sulfato. Y decíamos que el ponerle este apóstrofe o esa prima a cada una de las especies implicaba la dependencia justo del pH. Y que por lo tanto, para el caso de M, o sea, en este caso M es manganeso, yo quiero que lo vean así, que tengan esa abstracción que cuando hablemos de M es el metal, L es el ligando y ML son los posibles complejos. Entonces, M en este caso sería el metal, que particularmente sería manganeso en nuestro caso, sería un manganeso más las posibles interacciones con protón y con hidroxos. Y ya habíamos platicado, ya no voy a profundizar en esto, que las posibles interacciones con protón pues no las iba a tener porque son ambos cationes. Entonces me quedaban el metal y las interacciones con OH, ¿no? Es decir, los complejos con OH. Y por otro lado, tendría a L, que serían, aquí no habría interacciones entre L y OH, y tendría a L y las posibles interacciones con protón, es decir, las especies protonadas. Y en el caso de ML serían los complejos, y aquí es muy importante algo, la estequiometría, son complejos de estequiometría uno a uno, es decir, un metal y un ligando. Y son los complejos ML y las posibles interacciones OH y con protón. Y de acuerdo a lo que habíamos visto, yo recuerdo que si lo vimos, nos cambiábamos de tabla, o sea, ve por acá, y decíamos, a ver, en el caso de M, ¿quién sería? Y decíamos, de acuerdo a la información, sería manganeso 2 más, o sea, el metal, y los complejos con OH. ¿Cuántos complejos teníamos? ¿Sí? Entonces decíamos, pues sería manganeso y manganeso OH. Y luego en el caso de L sería L, que en este caso sería sulfatos, y las posibles especies que tendría de sulfatos. Y entonces veía la información y la única especie que tenía era el bisulfato, es decir, la especie con un protón. Y ya habíamos platicado, porque alguien me lo preguntó, que dónde quedaba el ácido sulfúrico, que incluso si su pK era negativo, ¿por qué no lo ponía, no? Fue pregunta explícita de alguien. Matemáticamente lo puedo poner. ¿Qué caso tiene poner algo que en la práctica no voy a ocupar? Entonces, poníamos nada más al bisulfato e incluso les mostré la tabla de Ringman y les decía, a ver, cuando la fuerza iónica vale 0.1, que fue el dato que tomé para los complejos, pues no, ni siquiera me reportan el pK del ácido sulfúrico. Entonces, ¿para qué lo pones? Y poner además un pK negativo indicará que la disociación es totalmente espontánea, es decir, que en realidad la reacción de disociación del ácido sulfúrico está completamente, bueno, en su mayor parte, o en una proporción relativamente alta, está desplazada a la derecha, ¿no? ¿Sí? Es decir, hacia la formación de los iones, en este caso bisulfato y protón.
Entonces, la única especie que tendría protonada para el sulfato sería el bisulfato. Entonces, tengo dos especies, bisulfato y sulfato. Y en los complejos de Ml, decíamos, pues serían los complejos de metal con sulfatos, y entonces me voy a la información y veo que nada más tengo un solo complejo. No tengo ni complejos protonados, ni tengo complejos hidroxilados, tengo un solo complejo. Y entonces, de tarea, les dejé que plantearan las escalas para cada una de las especies en función del pH. ¿Cierto o no? Sí, profe. Y entonces, el equilibrio generalizado me quedaría así. Sería con estas especies. Y entonces, voy a hacer una actividad